Hoy, hermanos, vamos a tener otro interesante estudio acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de ahora es voz que clama en el desierto. O sea, vamos a ver un examen más detenido, más cuidadoso del ministerio de Juan el Bautista. Yo les pido que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versos 19 hasta el 23. Ahí vamos a estar escudriñando la Sagrada Escritura y evidentemente, como sucede con este y todos los estudios, es verdaderamente muy interesante lo que nos presenta la palabra en relación a Juan el Bautista. Era alrededor del año 26 después de Cristo, en la Betania del otro lado del río Jordán, un predicador de unos 30 años había estado agitando a la gente, a la gente porque estaba hablando precisamente de cosas muy interesantes en relación a la llegada del Mesías. Entonces estaba agitando a la gente de ambos lados del Mar Muerto. Por lo tanto, una comisión de sacerdotes y levitas vino a él y le preguntaron: ¿tú quién eres? Ahí lo tenemos en el verso 19. Y al entender por qué le hacían tal pregunta, él respondió diciéndoles: yo no soy el Cristo. Ahí también está en la parte última del verso 20. Pero ellos continuaron interrogando. Y noten lo que dice los versos 21 y 22. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fue una respuesta enigmática la que obtuvieron de Juan el Bautista. Pues miren lo que les dijo, verso 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El joven que se llamaba a sí mismo la voz que clama en el desierto era precisamente Juan el Bautista. Las palabras que estaba usando provenían nada menos que de Isaías capítulo 40, la profecía donde se anunciaba la venida del precursor del Mesías. Miren lo que dice, yendo a Isaías capítulo 40, en los versos 3 y 4. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Sería recomendable esta situación que aquí se está presentando, que precisamente él se está proyectando como un heraldo, o sea, como un precursor. No solo anunciaba la venida del reino, sino que también hacían preparativos para su llegada. Y entonces, pues, esto es lo que aquí se dice. Noten, hermanos, la frase voz, o sea, la palabra voz
que clama en el desierto. Allí en Juan capítulo 1, verso 23, resume precisamente el fenómeno que era Juan. Era ante todo una voz, un hombre con un mensaje. Ese mensaje había de ser presenciado y a la vez presentado en un singular escenario en el desierto. Y Juan predicó literalmente en un desierto físico, hermano. Literalmente él predicó en un desierto físico. Ya ustedes se pueden imaginar lo que fue para Juan predicar en un desierto físicamente hablando. Sin embargo, el desierto al cual se refiere Isaías capítulo 40 y Juan capítulo 1 era más que piedras, hermanos, más que arena, más que escorpiones. Era, hermanos, también un desierto de pecado. Y es a eso que Juan se estaba refiriendo. Juan se atrevió, hermanos, a hacer una voz donde otras voces habían sido calladas. Tuvo ese valor, tuvo esa valentía, de la cual más adelante me voy a referir. En este estudio vamos a analizar brevemente la vida de Juan para apreciar al hombre que él fue y apreciar el mensaje que tenía para su tiempo, así como también para nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver, hermanos, varios aspectos de la voz que clama. Vamos a ver varios aspectos de esa voz que clama. Voz que clama, en primer lugar, niégate a ti mismo en un desierto de halago de sí mismo. Cuando pensamos en Juan, a lo mejor lo imaginamos un hombre con cabello despeinado por el viento y con la piel quemada por el sol. También su tosca vestimenta estaba hecha de pelo de camello. Alrededor de su cintura tenía un ancho cinto de cuero. Vivía de lo que producía la tierra, subsistiendo a base de una dieta de langostas. Cuando hablamos de esta dieta de langostas, hermanos, no nos imaginemos las langostas comestibles marinas que nosotros conocemos. En este contexto, langostas no se refiere a lo que muchos llamamos langostas, sino que imaginémonos, hermanos, como una especie de saltamontes y esta especie de pequeños insectos. Cuando a nosotros se nos habla de un insecto que para nosotros no es comestible, tiende uno a sentir que aquello es repulsivo o repugnante. Hay animales que nosotros no comemos, pero hay otras culturas que sí se los comen, o hay animales que nosotros comemos y que en otras culturas no los comen. Entonces, se alimentaba pues de estas langostas y de miel silvestre, dice. Entonces, en otras palabras, hermanos, Juan el Bautista personificaba la negación de sí mismo y precisamente la autodisciplina. Entonces, ¿qué factores se conjugaron para dar origen a un hombre así? Bueno, uno de ellos tenía que ver con unos padres piadosos. Juan el Bautista tuvo padres piadosos. Su padre, según nos narra la Escritura, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 5, era un sacerdote llamado Zacarías.
Su madre era Elizabeth. Lucas, en el verso 6 de este capítulo 1, resume la vida de este matrimonio diciendo que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La parte que más llama la atención de ese versículo es la palabra ambos. Fíjense bien que no dice que la madre o el padre, sino que dice que ambos andaban pues en el mismo camino, ambos eran justos delante de Dios. Hay quienes han tenido una madre piadosa, pero no un padre piadoso, o viceversa. En el caso de Juan el Bautista, es bien claro que ambos padres amaban al Señor y vivían conforme los preceptos de nuestro Señor. Hermanos, no hay mejor herencia que esta de tener padres que hayan sido ejemplo para nosotros, sobre todo en las cosas espirituales. Pero otro factor, hermanos, que constituía un propósito piadoso, había un propósito piadoso. Si usted recuerda la historia de Zacarías y Elizabeth sobre cómo anhelaban tener un hijo y cómo es que un ángel se le apareció a Zacarías y cómo Juan por fin le nació a Elizabeth. Permítame centrarme en las palabras que dijo precisamente el ángel y les pido que vayamos a Lucas capítulo 1, versos 13 hasta el 17. El ángel se le aparece a Zacarías, un anciano sacerdote, allí en el templo. Y noten lo que dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y habrá que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Que desde el comienzo de la vida de Juan no hubo dudas acerca de quién había de ser, ni acerca de cuál había de ser su propósito en la vida. Dios estaba de por medio, el Espíritu Santo estaba de por medio. Sabemos, hermanos, que toda persona necesita que desde su niñez sus padres le digan que Dios tiene un propósito para su vida. Y tanto Zacarías como Elizabeth le inculcaron esta enseñanza a su hijo Juan desde niño. Dios tiene un propósito para ti, le decía. Y claro, ese propósito fue cumplido. El tercer factor fue también, hermanos, una crianza piadosa. Es poco lo que se nos dice acerca de esa crianza, pero no es difícil imaginar a Zacarías y a Elizabeth dándole a conocer al niño lo que el ángel había dicho y animándole a amar y por supuesto a obedecer al Señor. Hasta donde el texto nos permite, o hasta donde el texto lo da a conocer, estos son los escasos detalles que se nos dan
años de vida. Miren lo que dice en Lucas capítulo 1, verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí la palabra griega que se traduce por lugares desiertos, hermanos, es básicamente la misma que se traduce por desierto en Juan capítulo 1, verso 23, que ya hemos leído. Entonces, no sabemos cuándo ni por qué Juan fue a la región desolada que rodeaba al Mar Muerto. No sabemos exactamente por qué sucedió esto. Hay quienes a lo mejor han sugerido que sus padres murieron cuando él todavía estaba joven y que esa fue la razón por la que se mudó al desierto, pero esto nada más podría ser una conjetura. Pero precisamente, hermanos, en la sabiduría de Dios se escogió el desierto como su campamento de instrucción. Se escogió el desierto como su campamento de instrucción. Entonces podemos ver que desde esa base podía observar dónde había estado o dónde se habían establecido las orgullosas ciudades de Sodoma y de Gomorra, ejemplos perfectos, nada menos que de la consecuencia de una vida de halago de sí mismo. Los padres desean un ambiente bueno para sus hijos, eso es evidente. Todo padre desea el mejor ambiente bueno para sus hijos. Muchos creemos que un ambiente bueno exige también una atmósfera saludable y armoniosa. Entonces, el ambiente en que Juan vivió al comienzo de su vida fue precisamente el terreno escabroso de la Judea oriental. Un terreno escabroso de la Judea oriental. Ahí, hermanos, aprendió la autodisciplina. O sea, aprendió a disciplinarse por sí mismo. Y a partir de ese escenario emergió la voz que clamó esa negación precisamente de sí mismo en un desierto de halago de sí mismo. ¿Podemos escuchar, hermanos, esa voz hoy? Es bien difícil. Vivimos en un mundo de halago de sí mismo y necesitamos urgentemente pues este mensaje de Juan el Bautista. Después de todo, miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, debido a su austero estilo de vida, un estilo de vida pobre, un estilo de vida de abstención de muchas cosas, algunos creyeron que Juan tenía demonio. Lo más seguro es que tiene demonio, y en aquel tiempo era común esa situación, creer que los demonios existían y era real esta situación, y por eso llegaron a decir, bueno, este tiene demonio. Siempre usted a modo de advertencia que el mundo creerá que nosotros también estamos demente cuando vea que nuestra preocupación es por los demás antes que por nosotros mismos. ¿Ven? Nuestra preocupación es por los demás antes que por nosotros mismos. Sin embargo, Jesús recalcó la grandeza de una vida así. Hablando de Juan el Bautista, les preguntó a sus seguidores, miren lo que dice en Lucas capítulo 7, versículo 25. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están.
Juan, hermanos, no estaba interesado en la vida fácil. Él no estaba interesado en la vida que no cuesta nada. No estaba interesado en que los reyes se queden en sus castillos con sus lujos. Él no estaba interesado en esa clase de vida. Jesús hizo también esta asombrosa aceleración. Noten lo que tenemos ahí mismo en Lucas capítulo 7, verso 28, parte primera. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Imagínense qué gran homenaje. Imagínense qué gran halago para la voz que clama precisamente en el desierto. Voz que clama en el desierto. Hermanos, que cada uno de nosotros compare su vida con la de Juan el Bautista y se pregunte si realmente vivo yo una vida de autodisciplina, vivo yo una vida de negación a sí mismo o a mí mismo. Es una interrogante que nosotros nos debemos hacer. Bueno, pero ahora viene otra situación. Aparte de la voz que clama, niégate a ti mismo, en un desierto de halago de sí mismo, voz que clama, enmiéndate en un desierto de satisfacción consigo mismo. Enmiéndate en un desierto de satisfacción consigo mismo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí lo dice en Lucas capítulo 3, versículo 2. En la vida de Juan, la palabra de Dios fue como, por describirlo así, el banderillazo de salida cuando a los atletas se les dice que tienen que salir. Cuando se tiene que comenzar una carrera. Juan comenzó a predicar enseguida, pues esto es lo que leemos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que su tarea consistía en preparar a la gente para la venida del Mesías y para el reino de este Mesías. Es decir, que él como predicador no se anduvo con rodeos para decirles a estas multitudes que debían enmendar sus vidas. Tenían que enmendar sus vidas. Miren lo que dice en Lucas capítulo 13, los versos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Por mucho tiempo la gente había creído que Dios los recibiría simplemente porque eran judíos, o sea, refiriéndonos a este auditorio, a estos oyentes a los cuales estaba hablando Juan el Bautista. Nosotros somos judíos, y como somos judíos, por ser judíos, Dios los iba a recibir simplemente por su nacionalidad. Y el mensaje de Juan era el mensaje de un reloj despertador. Usted sabe bien lo que es la función de un reloj despertador. Usted generalmente el reloj despertador lo usa para que lo levante en horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque es cuando usted cae en un sueño profundo, y el reloj despertador a usted le dice que
ya tiene que parar de dormir por las faenas o por lo que usted mismo se ha impuesto realizar. Entonces podemos nosotros ver, hermanos, que les estaba diciendo con este reloj despertador que ellos estaban concebidos precisamente para despertarlos, que Él precisamente era ese reloj despertador, que Él estaba concebido para despertarlos de ese letargo en que habían caído y que precisamente las escrituras antiguas testamentarias les habían preparado para la venida del Mesías. Les estaba diciendo en otras palabras que si no enmendaban su vida no serían aptos para el reino de Dios, lo que dice en Lucas capítulo 9 y el versículo 62. Pero miren lo que dice, siguiendo ahí en Lucas, en los versos 10 al 14 del capítulo 3. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermanos, hoy seguimos teniendo necesidad de predicaciones francas como las que tuvo este hombre de Dios, Juan el Bautista. Hoy seguimos necesitando predicaciones que nos despierten y que nos preparen para el cielo. Porque a veces el pecado se condena de una forma tan general, tristemente. Se condena el pecado de una forma tan general que ningún pecador llega a compungirse por su pecado. Por eso, hermanos, tenemos que entender que las predicaciones de Juan eran predicaciones prácticas y penetrantes. Eran predicaciones que llegaban al mero meollo de la conciencia, y lo vamos a ver más adelante con lo que sucedió posteriormente en relación a la vida de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, verso 18 dice que con estas y otras muchas exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. La expresión que se usa aquí, hermanos, de decir las buenas nuevas se traduce a veces por evangelio. Pero ¿en qué sentido era buenas nuevas? Exhortar al pueblo a no ser un pueblo egoísta, a no ser un pueblo de fraudulentos, a no cometer abusos de autoridad. Hermanos, eran buenas nuevas porque echaba abajo la satisfacción de ellos consigo mismos. Les obligaba a, por decirlo así, a reexaminarse a sí mismos. Tenían que reexaminarse a sí mismos y les animaba a ser la clase de personas sobre las cuales Dios podía derramar su gracia. Dios quiere derramar su gracia sobre ustedes, pero ustedes tienen que ser la clase de personas en las cuales Dios esté dispuesto a derramar su gracia. Dios, hermanos, no derrama su gracia sobre gente pecadora, aun cuando estuviéramos dentro de su iglesia. Ni mucho menos gente perversa, gente pervertida, Dios no puede derramar su gracia.
Hagámonos esta interrogante. ¿Apreciamos nosotros a los que hablan la verdad, a los que hablan toda la verdad en amor? Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 15. Dice de una manera bastante clara la palabra de nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero pasemos a Gálatas capítulo 4 y el versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Fíjense bien que claro, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y luego en Romanos, en el capítulo 10, en los versos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por eso, hermanos, tenemos que hacernos la interrogante. ¿Apreciamos nosotros a los que hablan la verdad, toda la verdad en amor? Espero que así sea, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Si tuviéramos necesidad de un cirujano, no nos gustaría que fuera un cirujano tímido. Nos gustaría que fuera un cirujano que conozca su profesión, porque se trata de abrir nuestro cuerpo. Por lo tanto, no deberíamos desear que nuestro predicador sea tímido. También espero que estemos dispuestos, hermanos, a ser voces que claman, enmendados en medio de gente que necesite oírlo. Esa es la realidad que se nos presenta en nuestra segunda declaración. Pero hay una tercera voz que clama, cree en un desierto de duda. Voz que clama, cree en un desierto de duda. Un día cuando Juan predicaba junto al río Jordán, Jesús vino a ser bautizado. Y es probable que ya usted esté al tanto de este relato, de cómo Juan no quería bautizar a Cristo, de cómo Cristo lo persuadió y de cómo después del bautismo de Jesús, Dios habló desde el cielo y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahí lo dice en Mateo, en el capítulo 3, en los versos 13 hasta el 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas manifestaciones confirmaron en la mente de Juan que Jesús era realmente el Mesías para el cual había estado preparando el camino. Y es a partir de ese momento el mensaje favorito de Juan el Bautista. Él dice, he aquí el Cordero de Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Ya no se puso a dudar de él, lo aceptó. Una vez el Señor lo persuadió que cumpliera la voluntad de su Padre en aquel bautismo tan especial. En los versos 35 y 36 del capítulo 1 de Juan, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, Juan no predicó que Jesús era simplemente un buen hombre y un gran maestro. Más bien lo proclamó como el sacrificio por nuestros pecados. Así lo proclamó, como el sacrificio por nuestros pecados, el único por quien podíamos ser salvos. Así lo proclamó Juan el Bautista. En un mundo de incredulidad y de escepticismo, todavía necesita oírse esta llamada fuerte y sonora de Juan: Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él es la única esperanza del hombre. Prediquemos, hermanos, enseñemos y vivamos con esa misma convicción que Juan tuvo. Y mire el cuarto aspecto que presenta aquí: voz que clama, sé humilde en un desierto de orgullo. Sé humilde en un desierto de orgullo. El bautismo de Jesús fue el momento cumbre del ministerio de Juan. Fue algo bien trascendente. En ese momento su obra ya estaba prácticamente hecha. Y a partir de ese momento su ministerio disminuyó. Como precursor del Mesías que era, Juan tenía básicamente tres responsabilidades. ¿Cuáles eran estas tres responsabilidades de Juan el Bautista? Bueno, primero, despertar el camino para el Mesías y despejar precisamente ese camino para el Mesías. Y él despejó ese camino para el Mesías. En segundo lugar, preparar el camino para el Mesías, y él preparó ese camino para el Mesías. Y en tercer lugar, apartarse del camino del Mesías. Él se apartó porque había cumplido la misión que le había tocado. Esto estaba bien para Juan, ya que él estaba dispuesto a cumplir cualquier función que Dios hubiera concebido para él. Yo quiero que me acompañe hasta el capítulo 3 de Juan. Y un pasaje clave para conocer la verdadera grandeza de Juan encontramos ahí. Cuando la popularidad de Cristo comenzó a aumentar, los discípulos de Juan vinieron a él diciendo, miren lo que dice aquí en el verso 26 de Juan capítulo 3. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Yo le pregunto, hermano, ¿perciben ustedes los celos de ellos en estas palabras? Claro, ahí habían celos. En otras palabras, lo que estaba diciendo era esto: hubo un tiempo cuando todos venían a nosotros, pero mira, ahora vienen a él. Ahora vienen a él. Antes estábamos en primer plano, pero mira, ahora él es el centro de atención. Tú fuiste quien lo bautizaste. ¿No saben ellos que esto te hace más grande que él? Esa era la declaración cuando le dicen: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza
bautiza y todos vienen a Él. Así le estaban incitando. Ustedes se dan cuenta a través de las guerras mundiales, desde que el hombre puede consultar historias de guerras, que se han perdido batallas debido a los celos entre los generales. Se han perdido batallas debido a los celos entre los generales. Si la envidia de sus discípulos hubiera sido fomentada por Juan, imagínense ustedes el daño que podría haber causado a ese incipiente movimiento de Jesús. Y yo le digo que ponga oído, que ponga atención, que preste atención a la respuesta de Juan el Bautista a la queja de ellos, y que nos maravillemos de esa respuesta que él dio. Primero dijo que el éxito de Cristo era la voluntad de Dios. Miren lo que dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esa es la realidad, verso 27. Luego recalcó que lo que estaba sucediendo le hacía feliz, hermanos. Que lo que estaba sucediendo le hacía feliz. Miren lo que les dice en los versos 28 y 29. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Se dice que en aquellos tiempos el amigo del novio preparaba un ambiente apropiado para que su amigo tomara posesión de la novia, la que sería su esposa. Y cuando el amigo se daba cuenta de que todo estaba arreglado, de que todo estaba ya en la función de darse esta unión, el amigo se retiraba contento. Hermanos, para algunos de nosotros no hay más grande desafío que este. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Juan el Bautista, hermanos, preparó el camino para el Señor. Y cuando sus discípulos le incitaron a esta situación envidiosa, él les hizo ver esta condición de vida espiritual. Hermanos, que Dios nos ayude a ser más como Juan, quien clamó precisamente ser humildes en un mundo de orgullo. A la luz de la humildad de Juan, es irónico que algunos hayan tratado de elevarlo a un estatus que él mismo no hubiera deseado tener. Juan no peleó por eso. Juan no peleó por esa situación. Y miren el último aspecto de esa voz que clama. Voz que clama: sé valiente en un desierto de cobardía. Sé valiente en un desierto de cobardía. Hay otros sucesos de la vida de Juan que podrían estudiarse, pero terminaremos con esta escena final de su vida. Hicimos ver anteriormente que sus predicaciones eran predicaciones penetrantes y prácticas. También sus predicaciones eran intensamente personales. Y hermanos, no hay mejor ilustración de esto que las palabras con que censuró al rey Herodes.
Mira lo que dice en Lucas 3:19. Herodes el tetrarca fue reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y luego, en los versos 3 y 4 del Evangelio de Mateo, dice: Herodes había prendido a Juan y le había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, noten, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Tuvo esa valentía. ¿A quién se lo decía? Al rey, hermano. Al rey Herodes. Es como que si su servidor o cualquiera de nosotros se diera cuenta que nuestro presidente de la nación tuviera una segunda mujer y respetando a su real mujer, y yo tuviera el valor de verle enfrente y decirle: señor presidente Mauricio Funes, usted no le es lícito